Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Hipocresía. Hipócritas, dijo Jesús. Mateo 7:3, muy conocido, ¿no? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano o la mota en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la mota que tienes en tu ojo cuando tú tienes un pedazo de tronco así de grande en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tenemos a veces lo que yo llamo miopía espiritual. He sabido que la hipocresía actúa en ambos sentidos. A la hipocresía llegan pensamientos, o sea, convergen pecados en la hipocresía, pero también divergen muchos pecados de la hipocresía, emanan pecados de la hipocresía, ¿no? Y uno de ellos pues es la prepotencia, el orgullo. Como todos muchos pecados es digamos un diagrama en el que se van enlazando unos con otros, y no es que haya un núcleo, digamos que del orgullo salen todos los demás pecados, que fue el primer pecado, sí, pero es que luego también de la misma hipocresía sale también el orgullo. Entonces, ¿cómo podríamos poner un núcleo central del pecado? El pecado es pecado, la palabra pecado, y de ahí salen todos los demás, ¿no? Que el primer pecado fue el orgullo, bien, pero la hipocresía está muy ligada con el orgullo, sobre todo porque nos hace creer algo que no somos. Mira, la psicología moderna nos dice que yo estudio psicología pero cristiana, no algo de psicología mundana también, pero no terminé ese tema, ¿no? Algo de psicología cristiana, para que viene muy bien en las consejerías bíblicas y en todas esas ramas para aconsejar en momentos, sobre todo en momentos de hipocresía, de mediocridad, de duelo o de pecado. La psicología nos dice que la proyección de un mecanismo de defensa que consiste en atribuir explicándolo mejor, todos los fallos que nosotros tenemos los proyectamos sobre los demás, y eso es lo que la psicología llama mecanismo de defensa, que consiste precisamente en eso, en atribuir nuestras propias faltas a los demás. Es algo muy común en nuestros días, ¿no? El Señor nos invita a leer en su palabra y nos da la solución. Recuerdo un hombre que era muy importante, era un don fulano, ¿no? Era un alto ejecutivo, un experto en arte,
bueno, era el nuevo más, el presidente no sé qué, no sé cuántas, y bueno, él se creía todavía 100 veces más de lo que era en realidad. Y no es que fuera malo el hombre en sí, en su oficio. Lo que pasa es que tenía un ego, una hipocresía tremenda, porque se creía por encima de lo que él era. Entonces, yo soy un experto en arte, no hay nadie como yo soy experto en arte barroco, en arte abstracto, cualquier cosa, era experto. Y eso es lo que yo llamo miopía espiritual, ¿no? Podría ser que este hombre fuese experto, pero también podría haber los que fuesen mayores que él y menores, evidentemente. Pero este hombre que se autoproclamaba experto en arte tenía un serio problema, y es que padecía de miopía. Pero miopía física, no la espiritual, la física. No veía bien con los ojos, ¿no? Tenía que usar gafas, como yo. Entonces, yo no es que tenga miopía, que es... la miopía es para... yo lo que tengo es hipermetropía, o sea que no... las gafas son progresivas para ver de lejos y de cerca. Aunque hay veces que a mí de lejos veo mejor que de cerca, sin gafas. Yo, por ejemplo, voy conduciendo en el coche y veo mucho mejor los letreros de dirección y todo lo demás. Lo veo mejor sin gafas que con gafas. El cuenta kilómetros tengo que bajar porque las progresivas pues tienen aquí abajito lo de cerca, lo de ver de cerca, y arriba lo de ver de lejos y a los lados, o sea, bueno, no os tengo que explicar eso nada, ¿no? Porque lo sabéis. Pero que veo perfectamente con los letreros a lo lejos mejor sin gafas que con gafas. Este hombre era miope, que da igual que esté cerca o lejos, era miope y no veía. Y él se consideraba un grandísimo experto en todas las obras de arte habidas y por haber. Todas las conocía, todas le eran... Bueno, él conocía al dedillo todas las... según él. Entonces, un día unos amigos le invitaron a una exposición a ver las obras de arte juntamente con su esposa y todo. Fueron allí y cuando entraron en la exposición, este hombre se dio cuenta que no tenía las gafas, se las había olvidado en casa. No podía ver las pinturas ni esculturas, no podía ver esas pinturas exquisitas que ese museo tenía en esos momentos, esa exposición. No las podía ver con mucha claridad. Pero eso, en vez de decir, mira, perdonadme, pero es que no veo ni un pimiento porque me he dejado las gafas en casa y no puedo dar una opinión, no, eso no le quitó nada, no le impidió expresar sus opiniones con todas las pinturas que iba viendo y en todas decía esto, lo otro, tal. Era muy dado a... Se detiene en una que les llama la atención. Era un retrato de cuerpo entero y se para ahí enseguida, pues empieza a criticarlo sin dudar. Empezó a criticar como un experto que era, ¿pero esto qué es, hombre? Esto es una desfachatez. Poner aquí esto, una serie de superioridad que caracteriza a estos hipócritas,
estos miopes. Y empezó a decir, entre otras cosas, que el sujeto que estaba pintado, esa pintura no era digna porque estaba vestido con trapos, era un andrajoso, era algo repelente, repugnante. Qué forma tan ordinaria de vestir, de pintar a una persona así. Para eso no se pinta a alguien, pues no sé, digamos, cuando pintas un cuerpo entero, que vean algo que llame la atención, no esa especie de ordinariez y la ropa andrajosa que tenía y todo. Él no paraba con sus comentarios despectivos hacia esa persona, ese retrato que bueno, venga, dale que te pego. Hasta que en uno de esos momentos llega su esposa por detrás, se da cuenta de lo que hay, le aparta con cuidadito y le dice: cariño, estás frente a un espejo. El Señor nos invita a ungir nuestros ojos con colirio para que nos demos cuenta de nuestra verdadera condición espiritual. Una vez que lo hagamos, el Espíritu Santo nos motivará a quitar primero la viga de nuestros ojos antes que señalar a nuestros prójimos para que realicen cambios en sus vidas. Mateo 7, 3 al 5. Hipócritas, dijo el Señor Jesús a quienes le oían. Aunque el Señor se mostró compasivo, bondadoso y siempre dispuesto a socorrer a sus criaturas, varias veces pronunció esta palabra a quienes se la merecían. Porque a diferencia nuestra, Él sí conocía las intenciones de las personas a quienes llamó hipócritas, pues su palabra nos dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25. Esto debería llamar nuestra atención porque todos estamos inclinados hacia la hipocresía. En mayor o menor grado creo que la mayoría de nosotros estamos inclinados hacia esa especie de hipocresía. Haz lo que yo diga, pero no hagas lo que yo haga. Como a los fariseos, ¿no? Pero Jesús quiere librarnos de la hipocresía mediante la conocida imagen de la paja y de la viga. El Señor nos muestra la falsedad con que tan fácilmente nos comportamos unos con otros. Esta hipocresía no es propia de cierta clase social o cultural, como el miope que hemos hablado antes, de experto en arte. Esa hipocresía no es propia, sino que se encuentra en el corazón de todas las personas. Ya sea un experto en arte como si es un peón de albañil, la hipocresía está siendo ahí igual. Hay un proverbio africano que podíamos aplicar a este tema. Y dice: el mal es como una colina, cada uno se mantiene sobre la suya y apunta a las demás con el dedo. Estás proyectando tus miedos, tus temores, tus sinsabores, tu orgullo, tu negatividad, todo sobre los demás. Mira qué mal viste ese, porque eres tú mismo. Es una de las
de las formas de confrontar que tuvo el Señor, ya visteis con el profeta Natán, cómo le expuso el tema a David, y David enseguida, ese tiene que ser muerto, tiene que ser, venga, coged a ese hombre, decapitadle, matadle y hacerle... Y le dijo Natán, para, que ese hombre eres tú. Pero David reconoció enseguida su pecado y enseguida se arrodilló ante Dios, le expuso todo, se arrepintió totalmente y empezó a pedir perdón. ¿Lo hacemos nosotros así? En la hipocresía que tenemos casi diariamente muchas veces. Vamos a Dios a pedir perdón cuando nos damos cuenta de que nosotros somos ese hombre del que estamos leyendo muchas veces, que cogemos un libro y leemos, qué hipócrita, ¿no? Que hace las cosas, dice las cosas y luego... La imagen de alguien que quiere quitar la paja del ojo de su hermano mientras hay una viga que le estorba. Hemos visto muchas imágenes de esas, muchos cuadros, muchas fotografías, cosas para un versículo que lo pone, y en ese momento pones arriba la imagen de Mateo 7:3 y pones encima la imagen de un tío con un pedazo de viga en el ojo que le está queriendo sacar una motita a otro hombre, ¿no? Esa imagen de alguien que quiere quitar la paja del ojo de su hermano mientras esa bigota, esa especie de maderota grande está en su ojo, le está estorbando y oscurece su propia visión, es de las más elocuentes para esto que estamos hablando y lo que estamos diciendo, lo que queremos dejar, la hipocresía. Cuidado con la hipocresía. Por otra parte, a menudo lo que señalamos en los demás siempre son nuestras propias faltas, que eso es lo que decíamos que en psicología se llama proyección. La proyección de nuestras propias faltas las proyecta sobre los demás, como este experto en arte que empezó a criticar a él mismo, creyendo que era una pintura, empezó a criticarla porque eso era muy ordinario, se estaba criticando él solo. O sea, ahí tenemos la prueba de que cuando decimos algo andamos en chismes, en críticas, somos a nosotros mismos a los que nos hacemos daño. Somos nosotros los que estamos proyectando todo nuestro pecado sobre los demás, todos nuestros fallos sobre los demás. Entonces, un cuerpo, porque partiendo de la base, ¿no?, de que esa imagen que hemos puesto es muy elocuente para ello, a menudo lo que criticamos en los demás son las faltas nuestras propias, y juzgarlas en el prójimo en vez de que nos juzguen a nosotros. Eso no arregla nada en ti, no arregla absolutamente nada, al contrario, te vuelve orgulloso, te vuelve más prepotente y te vuelve... Y si alguien te da la razón, pues con mucho mayor motivo ya te crees algo. Entonces es mejor calla la boquita y saca tu viga, ¿no? Además, esto nos priva del arrepentimiento. David se arrepintió enseguida cuando se lo dijeron. Esto nos priva del arrepentimiento y en consecuencia de la liberación. Si el Señor Jesús denuncia nuestra disposición a criticar y a ser hipócritas, no por eso nos recomienda que seamos indiferentes. Un cuerpo extraño en el ojo
es una causa de sufrimiento y hasta de peligro grave muchas veces. Pero cuando he sacado la viga de mi ojo, es decir, que cuando he reconocido ante Dios mis faltas, y con sus fuerzas también, no con las mías, sino con las suyas, las he abandonado, puedo ayudar entonces a mi hermano, quitándole la motita o la pajita que tenga en su ojo. Entonces lo haré no para justificarme yo, porque yo ya no la tengo, Cristo me la ha quitado, por medio de mi arrepentimiento, de pedirle perdón, y de mi arrepentimiento me ha quitado esa viga y me ha quitado la hipocresía, me la ha quitado. Y ahora soy yo el que va, porque ya sí que puedo, cuando ya tengo mi vista en condiciones, ya sí que puedo ir a quitar las motitas que tengan otros hermanos en sus ojos y decirlos. No es ya proyectar lo que yo tengo sobre los demás para que no me juzguen. Ahí sobre eso ya no me pueden juzgar, porque ya Cristo me sanó y me salvó de todo eso. Entonces lo haré, iré a mis hermanos para sacarle las motitas, pero no para justificarme a mí, sino por amor, por ese amor que Cristo tuvo conmigo para sacarme de la mía, ese amor que Dios derramó sobre mi corazón, sobre nuestros corazones, por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. Por eso es por lo que os digo que abandonemos hoy la hipocresía y que confesemos delante del Señor todos nuestros pecados. Hay un Salmo 139, versículos 23 y 24 que tendríamos que recitar día a día. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en ellos camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando abandonamos la hipocresía, confesemos delante del Señor que no somos mejores que otros, ni mayores ni menores, pero no somos mejores que nadie. No porque, yo no he pecado en eso. No te creas que no has pecado. Sí has pecado en ello, sí. De una o de otra forma, si Jesús lo dice, es así. Muchas veces, aunque seas un cristiano de generaciones, de tradición ya de tus ancestros, ya eran cristianos, ministros y todo, que no tiene que ver nada, pero bueno, tú puedes ser lo que tus abuelos podrían ser los mejores pastores, pero tú puedes ser el mejor delincuente. Pero desde todos esos, ninguno es mejor que otro. Sobre todo, humanamente hablando, no hay jerarquía. Hay jerarquía espiritual, pero humana no hay jerarquía. Tú no eres mayor que yo, ni yo soy mayor que tú. Porque yo sea pastor o porque tú seas tal. No, yo me he sometido a pastores más jóvenes que yo. He entrado en la iglesia a ayudar, aunque pastor era para mí un pipiolo. Pero él tenía la autoridad espiritual y yo tenía que someterme a él y me he sometido a él. Eso humanamente no es ser ni más ni menos. Algunos te pueden decir, pero Rafa, que llevas un montón de años de pastor y vas a hacer caso
de lo que te diga este chiquillo. Pues sí, sí, porque le ha puesto el Señor para eso. Esto no va de edades. Al Señor no le importa la edad. Al Señor le importa lo que le importa. Y lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Entonces a mí me envía a un sitio de pastor. Pues muy bien, abro la obra o lo que sea y pastoreo la obra, ¿vale? Pero si me manda a otro sitio a ayudar al pastor que está allí y este pastor tiene 20 años menos que yo no me voy a poner por encima de él porque yo tenga 20 años más que ese pastor. Si el Señor me ha mandado ahí, pues yo me someto a la autoridad espiritual de ese pastor. No voy a empezar a criticarle ni a decirle nada, eso sería meterme la viga yo en mi propio ojo. Si me ha mandado ahí el Señor, será para que ayude, porque me ha sacado el Señor la viga. Entonces puedo ayudar a que ese pastor, a lo mejor, si tiene una pequeña motita, yo se la pueda sacar. Pero humanamente somos iguales todos, pero espiritualmente Él tiene la autoridad sobre las otras personas en esos momentos, y esas personas pues tenemos que someternos a la autoridad de cada pastor o de cada líder o diáconos o maestros en el lugar donde te haya puesto Cristo. Elimina la hipocresía, porque la hipocresía para eso te va a conducir al ego, esa prepotencia y ese orgullo que es el que te va a destruir. Pídele que te saque la viga. Fíjate que te saque la viga, que la edad no te importe, ni porque tengas tú más o más años en el Señor o menos años en el Señor, que no te importe. Así te digo lo mismo como si tienes menos años en el Señor, no te importe reprender a quien tiene el doble de años en el Señor que tú. Pablo se lo decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Si Dios te pone ahí es porque estás ahí, porque vales y punto. Porque eres necesario ahí para la obra de Dios. Y Dios sí que tiene jerarquía. Dios es un Dios de orden. Humanamente no hay jerarquías, pero espiritualmente nos debemos de ir sometiendo a las distintas jerarquías que Dios nos impone. Y la primera de ellas es sacarnos nuestra propia viga para poder sacar a sí mismo la motita del ojo de nuestro hermano, aunque sea pastor, sea maestro, sea lo que sea. Decirle esto, lo otro, tal, mira, siempre con amor, con humildad y con mansedumbre. Delante del Señor no somos mejores que otros, y pidámosle para ello, como decía David y como os he dicho antes, el Salmo 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso, que no se os pase ningún día. Sacaréis vuestra viga, tendréis mejor corazón, amaréis a vuestro hermano y le ayudaréis a sacar las motas que tengan en sus ojos también, para que sean mejores personas para con los demás y para con Dios, espiritualmente y terrenalmente. Que Dios os bendiga.